El narcotráfico sin duda es un flagelo que afecta no solamente a la ciudad de Rosario, sino también al resto del país, pero allí en la ciudad santafesina, en la capital, se han dado una serie de hechos preocupantes. Última noticia tiene que ver con el despliegue de las fuerzas federales. Para hablar de estos temas, la inseguridad y el combate con el narcotráfico, tenemos el agrado de contactarnos con Pablo Montenegro, periodista reconocido de allí de Rosario, conductor de Telenoche Rosario y Cada Domingo. Pablo, un gusto y gracias por contactarte por los Tureles. Sebastián, ¿cómo estás? Un gusto, un saludo para toda la gente de Córdoba. Muchas gracias por tu parte. Gracias a vos por este contacto. Queríamos empezar, Pablo, justamente con la última novedad que tiene que ver con el despliegue de las fuerzas federales allí en Rosario. ¿Cuáles son las primeras impresiones? ¿Qué dicen los vecinos? Bueno, las primeras impresiones son buenas, en tanto y en cuanto se trata de una reacción federal ante una apatía o una falta de reacción de los últimos tiempos que nos venía preocupando y mucho y que había irritado mucho también al gobernador Perotti, al intendente Habkin, que notaban que desde Buenos Aires lo que se hacía era casi que desligarse del problema y decir esto es una cosa puramente de Rosario. Había, no digo encono, pero sí cierta preocupación por algunas manifestaciones del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que la semana anterior había tenido algún roce con el gobernador Perotti, con el diputado Mirabella, y bueno, esto es algo así como una reacción, y entonces se valora, se mira con cierto escepticismo de parte de la gente del barrio, porque no es la primera vez que pasa que llegan efectivos federales. Esta vez van a ser 1.400. Sí. Sí. Es decir, que hay una primera visión positiva de la ciudadanía como el apoyo federal al combate del narcotráfico, pero en tu opinión, ¿es suficiente? Porque llamó la atención que desde Casa Rosada destacaran que estas fuerzas no iban a portar armas para combatir un delito tan grave como el narcotráfico. Mirá, si uno mira las ediciones anteriores de la ayuda federal, las veces anteriores que estuvieron acá, ya son 8, y el problema se hizo cada vez más grande. Yo te marco que hay cierto escepticismo porque ha pasado y la cosa no ha cambiado, todo lo contrario, se ha ido modificando para peor, se ha hecho más grande. Así que esa primera intención de que vengan ingenieros del ejército a urbanizar, a tratar de darle otro tinte al barrio, es saludada, por cierto, pero si me preguntás mi opinión personal, creo que no alcanza. Lo que necesitamos acá, en esos barrios puntualmente, que son un territorio pequeño de Rosario, porque si te pones a pensar, si vos miras los números, en el 12% del territorio de Rosario se concentra casi el 99% de los delitos vinculados al narcotráfico y los crímenes. O sea, en cuanto a territorio no es tan grande. Lo que hay que lograr es que haya ahí una comunión entre los recursos nacionales y también lo que la provincia y el municipio puedan aportar, no ya para chocar contra los búnkers y sacar a los narcotraficantes, sino para urbanizar un sector de la ciudad de Rosario que está realmente muy marginal y que explica por qué toda esa gente va después a participar y a formar parte de las bandas de narcotraficantes, ¿no? Sí, la verdad es un buen dato porque que digas que en el 12% se concentran en el 99% de los delitos nos da un panorama aún más claro, principalmente a las personas que estamos en otras provincias donde pensamos que tal vez el narcotráfico en Rosario ha captado toda el área urbana y digamos el Gran Rosario también. Ahora, ¿qué bandas están disputando este territorio, Pablo, allí? Mirá, las bandas son muchas. En realidad son pequeñas células de bandas más grandes. Yo diría que los abastecedores de la droga no son muchos, no los tenemos identificados. Sabemos de la banda de los monos, que sin dudas es la que más asiento tiene y más poderoso y más poder de fuego es. Están los Alvarado, tenemos al peruano Rodríguez Granton, que está detenido en un penal federal. Esos son los grandes abastecedores de la droga, los grandes dueños. Pero después tenés un montón de otras pequeñas células que se van disputando el territorio y que de hecho es lo que explica lo que pasó con Máximo el domingo pasado. Este nenito de 11 años que se muere estaba en la esquina donde funciona un búnker de una banda denominada la banda del Salteño, el Salteño Villazón. Los dos hermanos Villazón, los más peligrosos, están presos. Es decir, regentean la banda desde la cárcel. Y ahí hay otro de los grandes problemas que me parece tenemos que solucionar para que haya una solución integral. Entonces, tenés a la banda del Salteño que está en disputa de territorio con la banda de la Araña Ibáñez, que es otro personaje que también está en la cárcel, disputándose el territorio, la venta de droga en esos búnkers de Empalme Graneros, es que la banda de la Araña Ibáñez va a ejecutar un ataque contra la del Salteño Villazón, y ahí se produce la equivocación.
hay una serie de disparos contra lo que ellos piensan es un kiosco donde se vende droga, y en ese kiosco no se vendía droga. En ese kiosco, el sábado a la 1 de la mañana, estaban Máximo Jerez y sus amiguitos comprando una gaseosa porque hacía mucho calor en su casa, no estaban con ganas de irse a dormir y estaban comiendo pizza que había hecho su tía en la vereda. Vos fijate cómo termina derivando un choque entre dos células chiquitas que se disputan el narcomenudeo en la muerte de un nene de 11 años, y por eso el gran enojo de la gente que sabía perfectamente quiénes son los salteños, quiénes son los integrantes de la banda de la Araña, y la policía y las fuerzas de seguridad no habían hecho absolutamente nada, ¿no? Sí, parece que la verdad nadie está exento de esta violencia porque como le sucedió pobre a Máximo Jerez, este niño de 12 años que recibió el disparo el domingo, también fue amenazada la familia política de Messi, es decir, los Rocuso. En ese sentido, más allá de estos trascendidos que son los últimos en Rosario, quiero preguntarte desde cuándo Rosario está en esta situación, porque veía que muchos periodistas como Alberto Lotuf en el Martín Fierro pedían por la intervención federal, pero decían esto no es nuevo, más allá de que en este momento la noticia, particularmente la de Máximo Jerez y la de la familia Rocuso, ha difundido también en materia internacional, ha llegado a otros países. Sí, tal cual. No, lo que decía Alberto Lotuf en la entrega del Martín Fierro es así, y de hecho nosotros esta semana hicimos una línea histórica con todas las asistencias estatales, que yo recién te nombré, fueron 8, sí. Y si te pones a mirar las caras que formaban parte de esas asistencias, tenías primero, por ejemplo, a Sergio Berni, que se conectaba con quien era gobernador en aquel entonces, aquí en la provincia de Santa Fe, con Miguel Lifshitz. Después pasamos a la época en la que estaba Patricia Bullrich, que charlaba aquí con quien era la autoridad en ese momento. Es decir, fíjate que es un problema que el Estado sabe que existe, pero creo que no registró en su debida cuenta. No tomó real dimensión hasta que pasó lo que pasó esta semana, que lo amenazaron a Leo porque apareció Messi en ese cartel, más allá de que las balas fueron para un supermercado de la familia de su esposa, y la muerte de este chico de 11 años que provocó una pueblada. Pero esto es apenas la punta del iceberg, de un iceberg que es muy rocoso, muy duro y que lleva ya, yo te diría, entre 15 y 20 años creciendo acá en Rosario y en Santa Fe. Gravísimo, más de 20 años, tenía también el dato, hay más de 60 muertos en lo que va del año en Rosario por todas estas acciones delictivas, y también escuchaba que había solo más de 130 patrulleros para combatir esto, con casi la mitad de los juzgados federales vacantes, lo cual, bueno, hace pensar que es prácticamente imposible contener el avance del narcotráfico y el crecimiento. No, es que va a ser imposible si el Estado no toma real dimensión y no se queda solo en esto, porque no se resuelve todo mandando 1.400 gendarmes. Esto tiene que tener una pata de la justicia muy fuerte, vos bien lo dijiste recién, la justicia federal es la misma que hace 30 años en Rosario. Vos fíjate que de 24 juzgados federales, narcotráfico, delito federal, de 24 juzgados federales hay 8 que están vacantes y quedan en la ciénaga del Consejo de la Magistratura, o no los termina mandando el Poder Ejecutivo, o desde el Congreso no se termina decidiendo quiénes son. Es decir, fíjate que hay un montón de dilaciones de cargos que son muy importantes, porque son los cargos que juzgan, que investigan y que condenan a los narcotraficantes. Acá la mayoría de las bandas de narcotraficantes en Rosario están presas por el fuero provincial, por asociación ilícita, por algún homicidio, pero las investigaciones en materia de narcotráfico que tendrían que ser de la justicia federal no existen, o no al menos como deberían en la ciudad donde el narcotráfico más se está pegando en la República Argentina. Esa es una de las patas. Está la pata del servicio penitenciario. Vos fíjate que yo te decía recién, los grandes capos de las bandas narco de Rosario están todos presos, y desde la cárcel tienen ahí una especie de call center o línea directa para seguir digitando desde adentro, y es más, con connivencia, muchas veces con ayudas y con datos de la policía, todos los delitos que nos siguen asolando acá en Rosario. Es decir, no se queda solo en el mero hecho de la foto de los 1.400 gendarmes, porque si eso piensa el Estado, que con eso va a alcanzar, está muy equivocado. Bueno, muchísimas gracias, Pablo Montenegro, por este contacto, ha sido clarísimo. A quienes tengan la oportunidad, los invito también a que lo sigan en sus redes sociales, muy interesante, también en Telenoche Rosario. Y cada domingo, que hay que decir que fue un programa nominado también en la terna televisiva Interés General, donde compitió con los Turelos. Así que gracias por este contacto, Pablo.
Un abrazo, Sebastián, un placer haberte conocido en la ceremonia de los Martín Fierro. Espero que nos volvamos a ver personalmente y un saludo a la gente de Córdoba. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno.